Amigos, compartiendo nuevamente con ustedes alguna información interesante, por lo menos desde mi punto de vista, una opinión muy personal, muy particular. En esta ocasión analizando las palabras más recurrentes, el lenguaje más recurrente de la Santa Madre Iglesia, haciendo así una reflexión a lo que se oculta detrás de esta ah, Santa Madre Iglesia. Por supuesto que podemos observar un un lenguaje que los caracteriza o la caracteriza, y este lenguaje eh, tiene ciertos secretos. Se esconde, considero yo, una gran manipulación a través de este lenguaje, pero por supuesto, como el lenguaje y la palabra es dual, las intenciones también son duales, y estaríamos diciendo que también a la iglesia la traiciona el inconsciente. ¿Por qué me atrevo a decir esto, amigos? Porque una vez analizando estas palabras a las que yo me refiero, encuentro información valiosa, información muy interesante, y empezaremos diciendo y analizando las siguientes palabras. Una de ellas, sagrada, refiriéndose a ser santo o a ser sagrado. Pero también podríamos desocultar que se refiere por sonido a la palabra sangrada, a diferencia de una letra. Estaríamos haciendo una comparación, una analogía con lo que es la palabra sagrada y la palabra sangrada. Así también, otra de las palabras recurrentes, y es una de uso muy común en nuestra cultura, es la palabra familia, que en la concepción más sencilla y literalmente estaríamos diciendo que familia representa un grupo de esclavos, un grupo de servidores, de ¿qué podríamos decir? Pues yo creo que es muy acertado decir esclavos. No suena muy bonito, pero por supuesto que es lo que significa literalmente esta palabra. Así también la palabra santa. La palabra santa es una anagrama de la palabra Satán. Son las mismas letras, pero por supuesto invertidas. Y esto difícilmente lo van a mencionar, incluso si lo buscamos en el internet, buscando como anagramas, buscando como sinónimos. Pues, por supuesto que no vamos a encontrar que la palabra santa es un anagrama de la palabra Satán. Imagínense si a través de la historia se ha mencionado que existe una guerra santa o existió una guerra santa. ¿Cómo es posible que exista una guerra santa? Pero si hacemos esta reflexión, pues por supuesto que encontramos esta respuesta, que es una guerra con obscuras intenciones, con control y manipulación de estas personas a las que se pretende someter, ya sean grupos de personas e incluso países o comunidades. También al momento de hablar de lo que es la Santa Inquisición, recordemos que a través de la Santa Inquisición pues se daban tormentos, castigos muy fuertes, simplemente porque no compartían las creencias que pretendía establecer esta llamada Santa Iglesia. Entonces, dentro de este término,
santa, por supuesto que vemos muy claramente cómo está rigiendo am, la dualidad en esta palabra y encontraríamos la palabra Satán, de muy baja vibración. Y no es solo esta palabra porque eh, encontramos muchas más. Imagínense si nos referimos a la palabra am, hereje. ¿Cuántas personas no fueron castigadas, fueron muertas, fueron golpeadas? Entonces realmente sufrieron grandes tormentos, grandes castigos, ajá, por ser herejes, pero una vez que entendemos la palabra hereje como la persona libre de elegir, podríamos decir con libre albedrío, con libre voluntad por elegir lo que a él más conviene. Entonces vean qué se oculta detrás de estas palabras que tienen muy baja vibración. Y podríamos analizar también, ya enfocándonos a otro punto de vista, como sería la crucifixión de Cristo, cuando podríamos separar esta palabra y encontrar que detrás de esta crucifixión, ajá, encontramos dos palabras, que es la cruz y la ficción. Entendiendo así, por supuesto, que todo lo que se nos ha dicho o se nos ha querido decir a través de la historia, pues es una serie de mentiras, con la intención de manipularnos. Porque simplemente la palabra crucifixión pues se refiere únicamente a sujetar a una persona en la cruz. Ya diferentes cuestiones sería si muere en la cruz, o si no muere en la cruz, pero el término se refiere a sujetar a una persona en la cruz. Y la otra tan interesante y en la cual se basa este mito, porque para mí realmente la crucifixión de Cristo es un mito, lleno de mentiras, es la palabra resurrección. Cuando se nos dice que Cristo resucitó en la cruz, haciéndonos creer que murió en esta y volvió a la vida. Y la palabra resurrección se refiere simplemente a volver a despertar o a levantarse nuevamente. Sabemos que en muchas culturas hacen rituales de iniciación y es muy conocido saber que esta iniciación lleva a una muerte simbólica para volver a nacer. Pero no se refiere a una muerte como tal física, se refiere una muerte simbólica, como resurgir, volver a despertar de ese sueño, y es lo que pasó con Cristo. O sea, esta muerte simbólica en la cruz, donde encontramos este vínculo, esta relación entre la crucifixión y la resurrección. Fue una ficción donde fue un entramado que se hizo con toda la intención, porque con toda certeza puedo decirles que Cristo no murió en la cruz. Encontramos la verdadera historia de Cristo, ahora es bien sabida, simplemente podemos encontrar en internet, hay mucha información al respecto, porque toda la vida de Cristo pues se ocultó verdaderamente. Entonces vean cuántas palabras han servido para manipularnos, pero sobre todo yo creo que esto no es culpa de la iglesia. Si podríamos nombrar algún culpable o algunos culpables, pues yo creo que hay que hacernos responsables de nuestros actos. Y realmente esto se da por nuestra propia ignorancia, porque no investigar, no ir más allá de lo que se nos dice, aceptando todo como verdad. Entonces, sabiendo las verdaderas intenciones que tiene
la iglesia hacia nosotros, pues entendemos perfectamente este lenguaje. Amigos, como siempre, haciendo reflexiones, análisis de lo que se nos dice, de lo que se nos comunica, pues yo me salgo de estos patrones y analizo por cuenta propia, por voluntad propia, todas estas cuestiones que pues que no me resultan tan fáciles de creer. Y así pues encontramos todas estas grandes mentiras. Ujú. Pero son tiempos de verdad, son tiempos de luz, y a través de lo que podemos investigar y compartir, pues eh, estaríamos tomando conciencia de todos estos grandes secretos. Ajá. Estos grandes secretos que por supuesto la intención más oculta pues es la manipulación y el control de masas. Amigos, como siempre, ajá, es una reflexión más de su amigo Javier Cali, el Mexica. Me despido y hasta la próxima. Bendiciones, amigos.